tema que yo he titulado El forjador del reino de Navarra, entre comillas, Sancho VI el Sabio. Bien, les han repartido a ustedes un folio donde está el esquema de lo que yo quiero decir. ¿Por qué? Pues porque yo también soy oyente de conferencias y creo que de la misma forma que yo me pierdo en una conferencia y me vuelvo a encontrar con lo que va diciendo el conferenciante, quien me oye también tiene que tener esa posibilidad. Y por eso prefiero que tengáis el esquema, no de lo que voy a decir, de lo que voy a intentar decir. Vosotros al final podréis ver hasta qué punto o de qué manera he conseguido el objetivo que pretendía. Y para empezar, creo necesario que tengamos en cuenta el esquema general en 7 puntos. En primer lugar, quiero hablar del personaje desde la perspectiva de su linaje, de su círculo familiar y descendiendo concéntricamente en su persona. Eso es lo que abarcarían los 2 primeros puntos. Y en tercer lugar, quiero hacer una reflexión de lo que yo considero la cuestión nuclear que preside 2/3 partes de su reinado y que define su obra. Es decir, el problema de la legitimidad y, consecuentemente, de la supervivencia de la monarquía navarra o, si se quiere, antes de la monarquía pamplonesa. Y esa cuestión que he señalado en rojo intenso se desarrolla en 3 periodos cronológicos. Es decir, más o menos cada uno de ellos tienen un decenio de extensión. Un primer decenio presidido por el vasallaje a Castilla, por los agobios, por lo que él define concretamente como desamparo y que le lleva a forzar o a intentar forzar un cambio, una renovación de la monarquía que llevará a cabo a partir del año 59 y que se traducirá en una expansión militar en el año 62 y que perdurará más o menos durante un decenio. Pero claro, a toda acción suele suceder una reacción y el tercer periodo de 10 años será una larga lucha para que esa transformación de la monarquía que él ha protagonizado sea reconocida por los demás, porque un Estado no es independiente cuando él se proclama a sí mismo independiente, sino cuando los demás poderes públicos que le rodean le reconocen como tal. Y finalmente, un último periodo de 15 años en los que, sobre todo, el rey se centra en la vertebración del espacio navarro, de la sociedad navarra, con normas, con medidas, etc. Bien, vamos con el primer punto, analizar desde el linaje al círculo familiar de Sancho VI el Sabio. Bien, hemos hecho lo que hemos podido y yo agradezco mucho a Roberto la transformación que ha hecho del PDF hoy del PowerPoint a un PDF. El cuadro genealógico queda un poco deslavazado, pero vamos a explicarlo. Bien, estamos ante un monarca que pertenece a un brote bastardo de la dinastía. Es decir, la dinastía estaba encabezada por el hijo de Sancho el Mayor, García Sánchez III. Su hijo Sancho el de Peñalén muere despeñado en 1076 y es el que abre la crisis dinástica. Durante 60 años serán los reyes aragoneses los que reinen en Navarra y Pamplona. Pero García Sánchez III no solamente tiene un hijo legítimo, sino que un hijo bastardo, Sancho, que a su vez tiene ya un hijo legítimo, Ramiro Sánchez, que es señor de Monzón,
y será el padre de García Ramírez y el abuelo de Sancho el Sabio. Es decir, hay un elemento del linaje que es una rama bastarda de la dinastía Jimena. ¿Qué dos aportaciones significativas hay a ese linaje? Pues el matrimonio del señor de Monzón, de Ramiro Sánchez, con Cristina Rodríguez, la hija del Cid, y después el matrimonio de García Ramírez el Restaurador con una noble francesa, Margarita de L'Aigle, que es hija del señor de L'Aigle y sobrina del conde Rotrou de Perche, que es uno de los colaboradores de Alfonso I el Batallador en toda la reconquista del centro del Ebro y que llegará a poseer una parte de la ciudad de Zaragoza, el que hasta el siglo XX se llamó barrio de Alperche, y que también será señor de Tudela, y esto tendrá una importancia fundamental en la vida de García Ramírez, de Sancho el Sabio y en la propia existencia de Navarra. Es decir, tres cuestiones fundamentales: una rama bastarda de la familia real, que va ascendiendo hasta el trono, el matrimonio con la hija del Cid y el matrimonio con Margarita de L'Aigle. Vamos a ver ahora el círculo familiar. El abuelo, Ramiro Sánchez, señor de Monzón, es un buen tenente, un destacado tenente. Se le conoce como señor de Monzón y está esto no es 1222, sino 1122. Es el señor de Monzón durante 18 años, pero también, como era muy común en la monarquía pamplonesa, a las tenencias de frontera acompañaban unas tenencias de interior, para que las rentas del interior apoyaran la defensa y la financiación de las actividades militares de la frontera. Y por lo tanto, pues es también tenente de Urroz, tenente del Valle de Erro, etc. Bien, este hombre, un militar prestigioso, tiene también un matrimonio ventajoso en 1098, un año antes de que muera el Cid, con Cristina Rodríguez, y el peso de la familia de su mujer hará que sea enterrado en Cardeña, que es el panteón familiar de la mujer. Lo mismo le ocurrió a Sancho el Mayor, que su viuda Doña Mayor lo llevó a enterrar al panteón familiar de Oña. Es decir, las mujeres que por genética están destinadas a ser viudas más que viudos, pues deciden estas cuestiones. Bien, el padre de Sancho el Sabio, García Ramírez, es un hombre que de ser un tenente prestigioso pasa a ser rey. Nacido en torno al año 1100, hereda la tenencia de su padre, Monzón, y además, al final del reinado de Alfonso I, el Batallador es un colaborador prestigioso y exitoso. Es tenente de Logroño durante 2 años, cubre ausencias en Sos, en Calatayud, y sobre todo en el año 32 se casa con Margarita de L'Aigle, que es sobrina del conde Rotrou, y por eso se le hace tenente de Tudela, que era señorío entregado al conde Rotrou de Perche. Esta circunstancia va a tener una importancia esencial en la historia de Navarra. La figura de Margarita de L'Aigle es una figura muy importante. ¿Por qué? No solamente porque aporta patrimonio a la familia, el distrito de Tudela, la gran tenencia de Tudela, sino porque es una esposa querida por su marido y una reina con poder. Se ve en muchos documentos de García Ramírez cómo los otorga no solamente él, sino también su mujer. Y lo dice expresamente: con el consejo y autoridad de mi esposa, la reina Margarita. Y lo hace en muchas donaciones a la Catedral de Pamplona, a varios monasterios, en asuntos referentes del distrito de Tudela. Es decir, que además esa íntima conexión entre marido y mujer se nota en el hecho de que es una reina llorada. Es decir, cuando muere se anota su fallecimiento en las cláusulas
temporales, las dataciones de los documentos, lo anota la Cancillería Real, el año cuando murió la reina Margarita, por el alma de mi esposa Margarita, es decir, es una figura importante, la madre de Sancho VI, que tiene 3 hijos, que sepamos, más los que pudieron fallecer, Margarita, que será reina de Sicilia, porque un primo de su madre es arzobispo de Palermo, canciller de Sicilia, etc., y consigue ese ventajoso matrimonio, y Blanca, que será la mujer del heredero de Castilla a lo largo de 3 años. Bien, pero junto a la madre también hay una madrastra, Urraca Alfonso. Cuando muere su madre, a los 3 años, García Ramírez el Restaurador se casa con una hija bastarda de Alfonso VII de Castilla, del emperador, que tiene solamente 1 año más que Sancho VI el Sabio. Ella ha nacido en el año 32, Sancho VI el Sabio en el año 33 o 34 aproximadamente. Es decir, que además recibe unas arras que le da su marido, que son Artajona, Larraga, Cebror, etc. Es decir, un espacio cuyas rentas van a esa señora. Veremos cómo esa señora abandona Navarra en un determinado momento y cómo eso crea un problema más que un reino, a pesar de lo que muchas veces se dice. Bien, y dentro del círculo familiar de Sancho el Sabio, evidentemente su esposa Sancha o Becia de Castilla, que de las 2 maneras se le denomina, también tuvo una importancia fundamental. Es otra hija de Alfonso VII el emperador, pero no es una hija ilegítima, es hija de su mujer Berenguela de Barcelona. El matrimonio, ya veremos cómo se celebra en 1153, es decir, cuando el rey tiene aproximadamente 20 años, las esponsales se celebran en Soria el 2 de junio y la boda en Carrión de los Condes 6 semanas después. Es una mujer fecunda que a lo largo de 25 años tiene, que sepamos, 5 hijos, probablemente tuvo más, que fallecieron o abortos automáticos, es decir, el primero es Sancho el Fuerte en el año 54, Constanza, que no sabemos la fecha del nacimiento, el infante Fernando, que nace entre el 62 y el 65, la infanta Berenguela, que será reina de Inglaterra, y en el año 77 la infanta Blanca, que será condesa de Champaña. Es una mujer que tiene su peso dentro de la corte, es capaz de fundar el monasterio de Marcilla de monjas cistercienses en el año 1160 y que muere en 1179 y que indudablemente deja un pozo en el alma de Sancho VI el Sabio, porque 8 años después hay una donación al monasterio de Iranzu por el alma de mi mujer de buena memoria, la reina Becia. Este es el entorno familiar. Vamos ahora con la persona a dar algunos brochazos de su aspecto físico y de su personalidad. Para aproximarnos al aspecto físico he escogido 2 fuentes muy separadas en el tiempo. En principio, la moneda está acuñada por Sancho VI y es las 2 monedas, que son 2 dineros diferentes. Y en principio tendría que ser la fuente más próxima, que nos revelara la apariencia del rey con mayor proximidad. Y nos lo presenta imberbe y con una especie de trenzas posteriores. Bueno, pensemos que estas monedas que se ven tan grandes no lo eran tanto. Es decir, ¿a qué semeja esta moneda? Pues a esta moneda de céntimo de euro. Aproximadamente esta moneda de céntimo de euro tiene 16 milímetros de diámetro, la moneda de dinero tiene 18.
Esta pesa 2 gramos, la moneda del dinero navarro pesaba 1, es decir, era una chapita. Bien, bueno, anécdotas aparte. Imberbes. Ahora bien, en esta pintura que está sacada de la galería de retratos del Salón del Trono del Palacio de Navarra, hecha por un pintor historicista, Francisco Mendoza, bueno, pues imagina un rey barbado como era lo normal. Pues probablemente este retrato es más fidedigno, más aproximado, porque lo que hacen las monedas del siglo XII navarras, tanto las de García Ramírez como Sancho el Sabio como Sancho el Fuerte, es poner reyes imberbes de acuerdo con lo que son las monedas más clásicas del Imperio Romano del siglo I, porque a partir de Adriano ya habrá emperadores con barba. Es decir, que bueno, podemos imaginarnos el aspecto físico, pero teniendo en cuenta esta contradicción entre la proximidad y la lejanía de las fuentes. Más interesante son los rasgos de su personalidad. Sinceramente creo que Sancho VI el Sabio, de todos los reyes de Navarra, es la persona dotada con mejores cualidades. ¿Por qué? Porque une en su acervo personal el ser un brillante guerrero, con valentía, con arrojo, que lo demuestra en varios momentos, con clarividencia también para atacar en el momento oportuno. Tiene habilidades negociadoras propias de un buen diplomático porque deshace coaliciones contra él o porque logra que Castilla incluso firme tratados a sabiendas de que no los va a cumplir contra él. Y, por supuesto, la sabiduría de un monarca legislador que promulga normas en abundancia y que transforma la monarquía y la organización de su reino. Si Navarra ha subsistido más de 800 años como comunidad política diferenciada con ese nombre, en buena parte se debe a Sancho el Sabio. Y aquí tenemos el signo regio con el que firmaba y daba veracidad a sus documentos. Es muy curioso comprobar cómo en determinados sitios hay 2 trazos, es decir, que el escriba de la Cancillería hacía el dibujo previo y el rey. Ahora, las as, que no sabemos exactamente qué significa, estas sí que son del rey. Bien, una personalidad tan descollante dejó huella en sus inmediatos sucesores. Durante 3 siglos, leyes y crónicas lo definen elogiosamente. La primera de ellas, el cronicón latino Anejo al Fuero General de Navarra, que se redacta en el siglo XIII, lo define como vir magne sapientia, varón de gran sabiduría, y dice que al ser alzado juró y confirmó y mejoró el fuero. Esto, bueno, hay que ponerlo en tela de juicio. Quizás sea un elogio exagerado, pero lo de varón de gran sabiduría, pues bueno, luego después el fuero de la novenera en el siglo XIV habla del buen rey Sancho, el fuero general de Navarra, el rey don Sancho el Bueno. Fray García de Ugui, autor de la primera gran crónica medieval que se redacta en Navarra, digámoslo así, de un ámbito general para toda España, etc., pues lo define como fue mucho buen rey en Navarra y sabio. Y su sucesor, o el sucesor después de muchas generaciones de Sancho VI, el príncipe de Viana, dice de él que fue un hombre de gran sabiduría, bien querido y amado de todos los de su reino y de todos los reyes sus vecinos. Esto de los vecinos ya puede ser un poco de exageración, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que para sus súbditos fue un monarca querido y admirado. Bien, y vamos, después de presentar el entorno familiar y el personaje, vamos con definir lo que para mí, en mi opinión, fue la cuestión nuclear que presidió toda su actuación, y es lograr la legitimidad de la monarquía pamplonesa, transformarla y asegurar así
su supervivencia. Y para entender esto hay que partir de la base, de la herencia que recibió. La herencia de su padre es una restauración inacabada. Su padre siempre se tituló Rex Pampilonensium, Pampilonensium Rex, es decir, rey de los pamploneses, de acuerdo con lo que era la tradición jurídica de los reyes navarro-aragoneses y también de los directos antepasados de la monarquía jimena. Ahora bien, cuando uno analiza los documentos de García Ramírez, no solamente hay que ver la intitulación que preside el documento, en la cual el rey justifica su poder, sino también la cláusula regnante que está al final, en la que el rey especifica dónde ejerce ese poder. Y si uno ve la documentación de García Ramírez, por ejemplo, en la Catedral de Pamplona, en el monasterio de Irache, etc., lo que ve es que la proyección de su soberanía se realiza en un territorio no cohesionado, porque cambia de cláusula regnante cada 2 por 3. Es decir, unas veces reina en Pamplona y Tudela, otras veces reina en Pamplona, Tudela, Logroño, Álava, Guipúzcoa y todas las montañas, concepto que nadie ha definido todavía. No corresponde con una unidad geopolítica en esos momentos, no sabemos qué quiere decir. A veces también, de repente, en 1143 dice que reina en Navarra, en Pamplona, en Tudela, en Estella, pues si reina en Navarra, es decir, ¿qué concepto hay de Navarra? O, bueno, pues en Pamplona, en Álava, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en 1149, en Pamplona, en Estella, en Tudela, es decir, es una proyección de la soberanía sobre un territorio no especialmente cohesionado y con márgenes imprecisos. Y, por supuesto, la reinstauración de la monarquía de Pamplona supone también el vasallaje del rey de Pamplona al rey de Castilla. Era un vasallaje instaurado en 1087, los reyes de Pamplona y Aragón eran vasallos de los reyes de Castilla por lo que se llamaba el Condado de Navarra. Y eso mismo exige Alfonso VII en 1135, lo presta García Ramírez, lo vuelve a prestar con el motivo de su segundo matrimonio en 1144 y además, como buen vasallo feudal, participa en las grandes expediciones de su señor, como es la expedición a Almería, la toma de Baeza, etc., en 1147. Pero junto a esta debilidad, pues también está la acuñación de moneda. Es decir, García Ramírez acuña moneda y, bien claro, García Rex. Es decir, que sigue además la tradición de la moneda aragonesa con un reverso con árbol surmontado de cruz. Es decir, hay una ambición a ser considerado por sus vecinos como rey soberano y hay unos hechos que contradicen esa ambición o esa situación. ¿Por qué? La monarquía pamplonesa sufre una contradicción externa y una precariedad interna. La contradicción externa deriva del análisis genealógico. Si resulta que es una restauración de la monarquía, los reyes castellanos, que no descienden de Sancho el Mayor por línea bastarda, sino por línea legítima, tienen más derecho que él al trono. Y si se trata de incluso los aragoneses, bueno, es más dudoso, pero también, y si era una instauración de nuevo cuño, pues la que más razón tenía era la Cancillería Pontificia, que durante 60 años calificó a los reyes navarros como dux, título genérico que indica una jefatura de facto sobre un territorio, sobre unas gentes. Además, para Castilla, ¿qué era Navarra? Pues era sobre todo una baza que en el Valle del Ebro le permite contrarrestar el poder de Aragón. Y por eso en determinados momentos Alfonso VII juega la carta de García Ramírez frente a Aragón, otras veces no,
lo que quiere es que evidentemente esas dos monarquías o esos dos poderes del Valle del Ebro no le hagan sombra a él que se considera Imperator Hispani. Y para Aragón, ¿qué era Navarra o el Reino de Pamplona? Pues una tierra irredenta. Es decir, que tendría que volver a la legítima unión de Pamplona y Aragón. Esa era la visión de los aragoneses. Y junto a esto está la precariedad interna. Si el rey fue escogido por el resto de los varones del reino, de los aristócratas civiles y religiosos, era un primus inter pares, un primero entre iguales, porque a ellos les debía el trono y les debía el alzamiento. Evidentemente era una monarquía débil y era necesario transformar esa monarquía pamplonesa en una monarquía que acabará llamándose Navarra. Una transformación totalmente necesaria que le permitiera salir de esa situación que amenazaba su cohesión interna y su supervivencia. Y esa va a ser la gran obra de Sancho VI el Sabio, o al menos a mí me lo parece. Pero claro, el logro de ese objetivo va a ser un empeño que va a durar 30 años. Y vamos a ver en 3 etapas diferenciadas. La primera es la etapa del vasallaje a Castilla, de las angustias, de las debilidades, de lo que él mismo define como el desamparo. Y ocupa desde su promoción al trono, su padre muere un 21 de noviembre porque se cae del caballo en Lorca, y 21 de noviembre de 1150, y esa etapa dura pues 9 años, casi todo el decenio central del siglo XII. De entrada, nada más subir al trono, con 2 o 3 meses, con 2 meses, muestra sus habilidades diplomáticas. Enseguida, el primer mes, se entrevista en Fillera, es decir, en Sos del Rey Católico, limítrofe con el río Onsella, se entrevista con Ramón Berenguer IV y Sancho VI se da cuenta de que Aragón considera anulada una paz o una tregua firmada 10 años antes y que busca aliarse con Castilla para repartirse Navarra. Reacciona rapidísimamente, con una habilidad diplomática extraordinaria. Y es un monarca que lleva 2 meses en el trono y tiene 17 años o 18 aproximadamente. Hay que tener en cuenta que en este tiempo la mayoría de edad de los monarcas se regía de acuerdo con el criterio de San Isidoro en los 14 años. Pero bueno, sigue siendo un monarca sin experiencia. Pues bien, lo que hace es renovar el vasallaje a Castilla y prometerse a la hija del rey castellano, Alfonso VII. Todavía no se casa, pero se promete. Con lo cual, para el golpe de Aragón. Y, además, ese mismo mes se reúnen los reyes de Castilla y Aragón en Tudegén. Estas son las ruinas del castillo de Tudegén, que está en Fitero. Pues bien, ahí firman un tratado en el que acuerdan repartirse Navarra, pero en el momento en que lo ha firmado Alfonso VII ya es consciente de que no lo va a cumplir. Es decir, que está engañando al rey aragonés y que está adecuándose a lo que le acaba de pedir 2 semanas antes el monarca de Pamplona. El apoyo castellano a el nuevo rey Sancho VI no significa que Castilla afloje la presión. Es decir, es perfectamente compatible con la intensificación de la tutela castellana sobre Navarra, que es muy evidente a lo largo de 6 años. Por supuesto que ese matrimonio prometido en 1153 o en 1151 se lleva a cabo 2 años después, en 1153, cuando el rey tiene 20 años, su mujer probablemente menos, y
Alfonso VII, a la vez que desposa a su hija Sancha o Becia en Soria el 2 de junio, arma caballero a Sancho VI con todos los componentes de superioridad que eso tiene. Es el señor feudal que arma caballero a otro rey, que es vasallo suyo. Por supuesto, la boda se celebra en Carrión de los Condes, 6 semanas después. Bien, pero esta unión, que supone un afianzamiento del apoyo castellano, supone también un afianzamiento del control, porque se decide que la reina Urraca Alfonso, que es una hija bastarda de Alfonso VII, vuelva a Castilla. Y el rey la envía a Asturias, estará bastante tiempo en Asturias, regiendo toda la región, etc. Pero, ¿qué ocurre con su dote? Pues las plazas de su dote, en esas plazas se instala guarnición castellana y tenentes al servicio de Castilla. Es decir, se crea en el centro de Navarra un enclave castellano. Y además hay que aguantar la castellanización de La Rioja, expresamente querida por Alfonso VII, porque restaura a Nájera como sede regia en 1149, instala al heredero de Castilla, etc., para controlar el reino de Pamplona. Y además sufre la primera deserción de ricos hombres, el conde Ladrón y su hijo Vela, que en 1153 abandonan su fidelidad y se declaran vasallos de Alfonso VII y se llevan tras de sí a Álava y Vizcaya. O su mayordomo, Pedro de Arazuri, o García Almoravid, etcétera, o otros miembros de lo que son los ricos hombres y varones del reino. Aquí está representado ese enclave castellano que era Artajona, Larraga, Cebror, y luego se amplió a Miranda de Arga y Olite. Es decir, en el corazón de Navarra hay un territorio controlado por guarniciones o por tenentes al servicio de Castilla. Es normal que el rey exprese en un documento en 1154 que se siente solo protegido por Dios y por Santa María, es decir, por la Catedral de Pamplona, que confía en él el obispo Lope de Artajona y le hace un préstamo de nada más y nada menos que de 1.250 monedas de oro. Bien, en la última parte de ese decenio, Sancho el Sabio comienza a reaccionar a partir de 1157. ¿Cómo? Renovando la alta nobleza del reino, con dos medidas. Aquí he puesto dos escudos de dos casas tradicionalmente definidas como de ricos hombres, la casa de Leet o Elete, que responde a la más antigua nobleza del reino, la casa de los Baztán, que será de la nueva nobleza que emerge en ese siglo XII y va a tener un gran protagonismo en el siglo XIII. ¿Por qué lo he puesto? Bueno, pensamos muchas veces cuando vemos el escudo de Navarra y las 12 casas de los 12 ricos hombres, que eso era una situación inamovible a lo largo de la historia. No hay nada de eso, no hay nada de eso. Es decir, es una situación muy cambiante en la que suben y bajan linajes en función de la coyuntura histórica. Pero estos dos representan muy bien el cambio que hay en la segunda mitad a mediados del siglo XII. El rey no se enfrenta con los grandes linajes. Si se van algunos de los dirigentes de sus grandes linajes, lo que hace es buscar sustitutos dentro de esos linajes. Es decir, no es una guerra. Bueno, si se ha ido alguien, que le sustituya en su puesto alguien de su familia que me garantice la fidelidad de ese clan y que no sea manzana de discordia interna. Es un rasgo de buena política y de sabiduría. Y además promociona a nuevas familias que las eleva a ese círculo selecto de la alta nobleza.
los Oriz, los Remíres de Pedrola, los Baztán, los Cascante, que algunos eran ramas de esas anteriores, o escogidos por su valor en la amplia plataforma de la baja nobleza de los infanzones. Junto a esto, en 1157, protagoniza una reacción militar y diplomática. Aragón se había mostrado ofensivo, había recuperado plazas, había atacado, incluso se había apoderado de Fontellas. Bueno, pues el rey no tiene ningún inconveniente en lanzar una expedición para recuperar Fontellas y luego penetrar en Aragón mucho más allá de Egea, hasta el río Gállego en las puertas de Zaragoza. Es decir, demuestra que no tiene miedo a nadie y que está dispuesto a cualquier confrontación militar. Es un guerrero valiente que además analiza bien la situación de cuándo puede atacar. Bien, esto evidentemente molesta a Ramón Berenguer IV, se reúne en Lérida con el monarca Alfonso VII y firman una alianza para repartirse Navarra. Esto ocurre en 1140, en 1151, en 1157, en 1179 y finalmente en 1198. Es decir, hay 5 tratados de reparto de Navarra a lo largo del siglo XII. Bien, pero volvemos a esa habilidad diplomática, porque Alfonso VII firma el tratado pero no ataca a Navarra. Es decir, estamos ante una jugada diplomática que responde a ese principio de que Alfonso VII está convencido de la utilidad de Navarra como un contrapeso de Aragón en el Valle del Ebro. Bien, también hay una reacción diplomática, porque ese año, el 21 de agosto de 1157, muere Alfonso VII y rápidamente Sancho VI el Sabio aprovecha la coyuntura. Está casado con una hija de Alfonso VII y ya es viudo de Blanca de Navarra. Este relieve del sepulcro de la tapa del sepulcro de Blanca de Navarra en Nájera muestra al rey Sancho III de Castilla dolorido, llorando la muerte de su mujer. Pues bien, se nota que eran un matrimonio bien avenido, con buenas relaciones con Sancho VI el Sabio, y rápidamente Sancho el Sabio aprovecha esa coyuntura. Renueva el vasallaje a Castilla en 1157, pero consigue que el rey castellano le devuelva Artajona y las plazas anexas en enero del 58. Además, al año siguiente, en 1158, muere Sancho III de Castilla prematuramente y eso facilita el entendimiento entre Navarra y Aragón. Los dos eran en teoría vasallos de Castilla, se sienten liberados o muy lejos de prestar vasallaje a un niño que tiene 2 o 3 años, el futuro, Alfonso VIII de Castilla, y firman una paz entre Aragón y Navarra que solventa con carácter definitivo el problema de la sucesión de 1134, porque los dos monarcas se reconocen en el tratado como reyes, es decir, aceptan la plena soberanía de los dos. Este será el primer éxito estable de la diplomacia de Sancho VI el Sabio. Y como veis, en 2 años ha pasado de ese desamparo a la estabilidad. Tiene unas perspectivas distintas que permiten abrir una nueva etapa en la que el objetivo va a ser la renovación de la monarquía y el intento, que tendrá sus frutos temporales pero no definitivos, de ampliación de la base territorial de esa monarquía. ¿Cómo se prepara esa mutación? Pues tiene 3 años de preparación en los que se basa Sancho VI el Sabio en la coyuntura externa
favorable y el reforzamiento interno. Es evidente que tanto la monarquía aragonesa como la monarquía castellana están presididas o están en manos de minorías, en concreto en Castilla. Además, Sancho III de Castilla ha hecho un reparto salomónico, porque ha adjudicado a uno de los grandes linajes castellanos, a Gutiérrez Fernández de Castro, la tutoría del rey, la custodia física y educación del rey, y al otro linaje, al Manrique de Lara, la regencia política, y los dos se enfrentan, y además el rey de León, Fernando II, interviene, es decir, Castilla está debilitada. Aragón también tiene una minoría, porque Alfonso II, que es el nuevo monarca aragonés, que ha sucedido a su padre Ramón Berenguer IV, apenas tiene 5 años, y su minoría será compleja, con unas relaciones complicadas en el Consejo de Regencia, y se prolongará durante 12 años. Además, quienes se han ido pensando en la debilidad de Navarra, al ver la cambiante situación política, vuelven. Y Sancho el Sabio los admite, sobre todo al conde Velaladrón, que viene en 1160, y la incorporación de una nueva generación con miembros destacados de la alta nobleza, como Pedro Ruiz de Azagra, que acabará siendo señor de Albarracín, los hijos de García Almoraviz, etc. Es decir, es una buena coyuntura. ¿Para qué? Pues para plasmar una nueva definición, una nueva concepción de la monarquía. Es decir, vamos a asistir a un cambio nominal, pero el cambio nominal tiene unas connotaciones y unas consecuencias muy importantes. Bueno, esta es una idea que en el año 1981 expuso en un congreso en Vitoria el maestro de algunos de los que estamos aquí presentes, y que 40 años después yo sigo pensando que lo que dijo y vio Ángel Martín Duque en el año 81 sigue siendo muy exacto. Bien, aquí he reproducido la intitulación del Fuero de Navascués, donde se ve, que es del año 1185, donde se ve exactamente ese cambio. Sancius Gratia Dei Rex Navarrae. Esta es la intitulación que se exige o que se escoge para sustituir el título tradicional de Res Pampilonensium, que hace referencia a ese vasallaje que está lastrado por la mácula de la bastardía, que está lastrado por la elección de los varones. Todo eso queda arrumbado, es decir, todo ese conjunto de relaciones feudo-vasalláticas entre el rey y sus varones que lastraban la autoridad real quedan abandonadas. Bien, el título de Rex Navarrae se introduce en la intitulación, en el inicio de los documentos, a mediados de 1162, como título oficial del soberano. Habrá algunos documentos posteriores en los que se utiliza el título de Rex Pampilonensium, siempre quedan residuos, pero a partir de ese momento el cambio es fundamental. Y además sucede como un preámbulo a la ofensiva que va a desarrollar el monarca en el otoño de ese año. ¿Cuáles son los precedentes de ese corónimo Navarra que el rey utiliza, no porque se desconociera, porque ya hemos dicho que en 1143, por ejemplo, un documento lo pone en la cláusula regnante? Sencillamente, cuando se arregla la sucesión de 1076 entre Navarra y Aragón, se establece un vasallaje. El reino de Pamplona, o buena parte de él, no la Merindad de Estella, lo que hoy es Merindad de Estella, buena parte de la Ribera Estellesa, todo el reino de Pamplona, el ámbito tradicional de la monarquía se asigna o se reconoce como ámbito del rey de Aragón, pero se crea un condado de Navarra
que se encomienda a Sancho Sánchez, que es hermano bastardo del señor de Monzón, y por ese condado el rey aragonés presta vasallaje al rey castellano. Bueno, pues durante casi 20 años hay muchísimos documentos navarros en el monasterio de Leire y en otros en los que aparece el Comite Sancio in Navarra. Es decir, esta es la primera vez que oficialmente al nombre de Navarra, al corónimo Navarra, se le da un significado político, pero como condado. Y ya hemos dicho que en la cláusula regnante pues también aparece en documentos no reales navarros desde 1142, muchos en el monasterio de Irache, etc. La Cancillería castellana, cuando menciona en la cláusula regnante a los otros monarcas, también refiriéndose a García Ramírez, lo hace rey de Navarra. Ya hemos dicho que él, en algún caso, en 1143, también lo emplea. Y además, ya hemos dicho que García Ramírez acuña moneda. Pues bien, antes deliberadamente solamente he enseñado el anverso de la moneda, ahora muestro el reverso donde se puede leer fácilmente Navarra. Y además, coetáneamente, se utiliza el término como sociónomo, es decir, el navarrus es equivalente al arator, al rusticus, al campesino. Ahora bien, ese corónimo que ya existía desde hace 60 años antes, o 70 años, que se utilizaba, incluso con carácter oficial para ese condado, ¿qué significado tiene, qué conlleva cuando se produce el cambio en la intitulación? Pues se le da carácter oficial al colocarlo en la intitulación regia, porque en ella se pregona el fundamento de la soberanía del monarca y se pone en acento en la proyección territorial de la soberanía. Desde siempre, si uno analiza la teorética navarro-aragonesa del poder, etc., en la soberanía se distingue el principatum, es decir, el poder del monarca sobre los hombres, y el dominatum, el poder sobre el territorio. Pues bien, aquí se hace especial hincapié en esa proyección territorial de la soberanía. Y además se concibe al reino como un ámbito donde el monarca ejerce su pleno dominio, en ese ámbito bien delimitado, con independencia de los diversos grupos sociales que con normas y con situaciones diferentes se dan cita en ese territorio. Es decir, que junto a la definición geográfica del ámbito de soberanía hay un intento de cohesión social, de integración social, lo cual no significa que estemos hablando de un concepto revolucionario de abolición de grupos y clases. Nada de eso, eso sería impensable en un monarca de la Edad Media. Otra cosa es la coordinación y la cohesión entre esos grupos a las órdenes de una monarquía. Y por supuesto hay un repudio de esa tacha de ilegitimidad y del vasallaje hacia Castilla. Bien, junto a ese cambio, en el otoño de 1162, se inicia una ofensiva de Navarra que, bueno, se proyecta, intenta conseguir espacios que habían pertenecido al reino de Pamplona y con una suerte desigual. Por ejemplo, el principal éxito es la ocupación de la cuenca baja del Iregua y la captura de la plaza de Logroño. En cambio, en la cuenca del Cidaco riojano el éxito es relativo. ¿Por qué? Porque no se consigue conquistar Calahorra, se conquista Resa, Ocón, Autol, etc., pero ni Calahorra ni Arnedo. Se fracasa en Nájera.
El éxito es rotundo en el río Oja, en la cuenca del Oja, y parcial en la cuenca del Tirón. Hasta Grañón se consigue. Y por supuesto, desde Álava también se avanza al oeste del Bayas, se ocupa Salinas de Añana y se entra en la zona de Miranda de Ebro y en buena parte de la Bureba con la captura de su núcleo central, que es Briviesca. Estos son los éxitos que son importantes, pero no quiere decir que sean absolutos. Esta es la descripción de todo lo que acabo de decir. Quizás lo más importante, la consecuencia más importante son las treguas de Fitero, que 5 años después Castilla reconoce el statu quo, firma una tregua. Bueno, no reconoce la pérdida de sus territorios, pero sí firma una tregua. Y a la vez, un año después, uno de esos nuevos representantes de la alta nobleza navarra, Pedro Ruiz de Azagra, consigue hacerse con el señorío de Albarracín y constituirá un señorío en el que se proclamará vasallo de Dios y de Santa María y no sometido ni a la soberanía aragonesa ni a la soberanía castellana. Pero no vamos a perdernos en la historia de Albarracín, que es compleja y desde luego interesante, porque durante 100 años él y sus descendientes gobernaron el señorío de Albarracín. Cambia de nuevo la circunstancia, abrimos otro periodo, un periodo en el que se va a tener que luchar para conseguir el reconocimiento de esa soberanía que se ha proclamado. Y vuelvo a recordar que una cosa es que alguien se proclame algo y otra cosa es que sus vecinos, la comunidad internacional, lo reconozcan como tal. Si entre 1157 o entre 1159 y 62 la coyuntura había ido cambiando a favor de Navarra, ahora el cambio es a la inversa. Es decir, en 3 años, entre el 69 y el 72, las cañas se vuelven lanzas. Alfonso VIII alcanza la mayoría de edad en 1169, tiene ya 14 años, y al año siguiente los dos reyes, Alfonso VIII de Aragón Alfonso VIII y Alfonso II de Aragón se reúnen en Zaragoza, y esta es una miniatura del Liber Feudorum Major del Archivo de la Corona de Aragón, donde muestra esa reunión y ese entente cordial entre los dos soberanos. No se dice expresamente que el tratado sea contra Navarra, pero es un tratado de apoyo mutuo contra cualquier príncipe cristiano. Pues está clarísimo que el príncipe cristiano que estaba entre los dos era el rey Sancho de Navarra. Además, ese mismo año, Alfonso VIII se casa con es en 1170, con 15 años, se casa con Leonor de Inglaterra. En ese momento toda Gascuña depende feudalmente del rey de Inglaterra. Es decir, que se está cerrando el círculo en torno a Navarra. La monarquía castellana lo ha conseguido. Y además vuelve a producirse una defección, una huida o un abandono de algunos de los varones más importantes del reino. Vuelve a irse Pedro de Arazuri por segunda vez, o otros, hubo un hermano del Ruiz de Azagra, Jimeno Pérez de Rada. Sancho VI también, entre comillas, ficha a algún varón aragonés, pero en la balanza las pérdidas son mayores que las ganancias. Y a esta preparación diplomática suceden 4 años de campañas militares de Castilla contra Navarra. Es decir, una vez que Castilla se siente fuerte, ya en 1173 Alfonso VIII tiene 18 años o 19 años, etc. En el verano de 1173
el ejército castellano realiza la primera ofensiva. Van a ser 4 ofensivas a lo largo de 4 veranos. Las he pintado de colores diferentes de acuerdo con la descripción. En 1173, la preparación en febrero es la reconquista castellana de la Bureba, de los valles del Tirón y del Oja. En julio se reconquista el Cidacos, la cuenca del Cidacos riojano, las posiciones. Lo que no consigue Castilla es apoderarse de Logroño. Y en septiembre el ejército castellano irrumpe hasta el centro de Navarra, hasta las proximidades de Pamplona. No toma Pamplona, pero en una batalla en campo abierto derrota al ejército navarro. Fijaos que es muy curioso porque esto va a marcar la línea de penetración del ejército castellano. ¿Por dónde penetra el ejército castellano? No por Logroño, que no controla, sino por un vado en el Ebro, en Lodosa. Será el mismo vado que próximo al acueducto de Lodosa, Alcanadre, y será el vado que, por ejemplo, utilizará en el siglo XIX el guerrillero liberal Chapalangarra, que era de Lodosa y que conocía perfectamente el terreno. Bien, pues ese va a ser la vía de penetración del ejército castellano directamente hacia Pamplona. Al año siguiente se produce una maniobra en Tenaza. Alfonso II de Aragón, que ya controla Arguedas, toma Milagro y parece que todo su interés es hacerse con todo el distrito de Tudela. Pero esa obtención de la plaza de Milagro no le sirve de nada. A los meses la abandona porque no consigue ese objetivo, que es desgajar a la ribera tudelana de la monarquía pamplonesa. Y a su vez, Alfonso VIII ataca en profundidad y consigue cercar a Sancho VI en Leguín, en el castillo de Leguín, que está cerca de Urroz, pero el monarca es capaz de evadirse. No me extraña, habida cuenta de la vegetación que rodea Leguín y las posibilidades que eso da. Pero no consigue doblegar a Navarra. Y es la segunda campaña hasta el centro del reino. En 1175 el ejército castellano no ataca a Navarra, ataca o entra en Vizcaya, con apoyo de los López de Haro. Durante un siglo el poder en las tierras vascas se había dividido entre 2 familias, los López de Haro y los Vela. Los López de Haro pro-castellanos, los Vela pro-navarros. López de Haro, que es señor de Vizcaya, evidentemente recibe con los brazos abiertos al ejército castellano, y es la campaña que tiene éxito. Y en 1176 Alfonso VIII vuelve a atacar en profundidad Navarra. Esta vez sí que toma el castillo de Leguín, pero no le sirve de nada. ¿Cuál es la diferencia entre las 3 campañas en profundidad que el ejército castellano hace en Navarra sin éxito y la campaña que hace en Vizcaya con un éxito total? Pues evidentemente la cuestión está en la coherencia de esa monarquía y en la simbiosis entre el rey y el reino que ha conseguido, y que la población navarra no está dispuesta a someterse al monarca castellano, cosa que tanto los rectores como la población en general vizcaína acepta plenamente. Esta situación hace que Castilla y Navarra confluyan en buscar la vía diplomática. Es decir, Castilla se resigna a que la fuerza militar no ha conseguido lo que ella pretendía, que era restablecer el vasallaje, etcétera, anular toda la transformación de Sancho VI el Sabio. Se firma una tregua en Nájera en 1176, se entregan una serie de castillos por uno y por otro lado, dados en tercería, es decir, es un régimen muy complejo para asegurar la tregua, la paz, la no utilización
de la fuerza y deciden someter la cuestión al arbitraje de Enrique II de Inglaterra, que es el suegro del rey castellano. En teoría es un árbitro que podría estar inclinado hacia Castilla. Claro, las dos delegaciones van hasta Westminster y allá presentan sus alegaciones. Los navarros quieren volver a la situación de 1035, es decir, que toda Castilla Vieja, etc. Y si no, es decir, van planteando las reivindicaciones de más a menos. Y a su vez, los castellanos, ¿a dónde quieren volver? A 1076. Fraccionar Navarra y con un condado, etc. Es decir, cada uno pretende lo que considera mejor para él, desde una política o desde una definición de máximos. ¿Qué hace el rey inglés? Hace tabla rasa de esas peticiones y simplemente se retrotrae al año 1158 y exige la vuelta a los dominios de cada uno en ese año, más una serie de indemnizaciones, compromisos, etc. Es un fallo que no gusta a ninguna de las dos partes. Y no se cumple. Entonces, pues bueno, hay una presión diplomática de Castilla, es el Tratado de Cazzola, después de la conquista de Cuenca. En 1177 tiene lugar la conquista y 2 años después en Cazzola, Castilla y Aragón acuerdan repartirse Navarra. Y esta presión diplomática lleva a unas negociaciones de paz que tienen lugar entre Nájera y Logroño en un descampado en 1179 y culminan en la firma de un tratado de paz. En ese tratado de paz se reconoce la frontera del Ebro, lo cual supone que Navarra tiene que entregar Logroño, y después en Álava la frontera se traza más o menos por el río Bayas y se reconoce que la única parte de Vizcaya o relacionada con Vizcaya que quedará para Navarra es el duranguesado, como Álava y Guipúzcoa. Pero junto a esta delimitación, a este acuerdo territorial, está el importante hecho de que los dos soberanos firman el tratado como reyes soberanos, lo cual quiere decir que Castilla reconoce que ya no es señor, el rey de Castilla no es señor feudal del rey de Navarra, sino que son dos reinos separados, independientes y soberanos. Es decir, Sancho VI ha culminado la restauración de la monarquía navarra, la ha transformado y ha conseguido el reconocimiento internacional de esa obra política. De esta manera, lo que es el nudo gordiano de todo el reinado de Sancho VI el Sabio deja paso a 15 años finales en los que, sobre todo, el monarca se dedica al gobierno interno del reino. No porque no tenga asuntos externos, pero ya veremos cómo los relativiza. Y lo que hace o lo que intenta hacer Sancho el Sabio es vertebrar espacial y socialmente esa monarquía. No es baladí que se le denomine sabio porque fue un rey que concedió más de 40 fueros locales. Y cuando digo lo demás es porque algunos son de dudosa originalidad y no sé hasta qué punto pueden contabilizarse como ciertos o inventados posteriormente. De la misma manera que también es difícil de conceptualizar ciertos privilegios que no son exactamente fueros, pero que los completan, etc. Pero más de 40, sin lugar a dudas. ¿Cuál es ese objetivo? Pues dar a cada grupo social un ámbito lógico, unas reglas que le permitan desarrollarse y a la vez integrar a esos diversos grupos sociales, es decir, no hacerlos incompatibles, sino que integrarlos dentro de ese espacio político que ha creado a raíz de la transformación de la monarquía. Por supuesto que no es una cosa
que empieza ahora en 1179, que ya hay precedentes anteriores. A lo largo de 30 años del reinado están los 10 primeros fueros para reforzar o crear núcleos burgueses, las confirmaciones a Pamplona, en el eje suroeste el gran fuero de Estella de 1164, el fuero de los Arcos de 1176, en la frontera de la Sonsierra, La Guardia en 1164 y San Vicente en 1172. Sangüesa, una ampliación de Sangüesa, el barrio del Castellón, recibe el mismo fuero en 1171, y la articulación del eje norte-sur con una villa a la que se le da el fuero de Pamplona, que es Villafranca, en 1191. Y además, el eje norte, la Rasuaña en 1174, y yo creo sinceramente que en 1174 también se le da a Burguete el perdido fuero que la define como buena villa y justificará su presencia en las Cortes desde los inicios dentro del brazo de las universidades. A partir de 1180, pues hay 30 o más fueros con un doble objetivo. Siguen los fueros para núcleos burgueses, 5 de ellos en Navarra, Villava en 1184, Estella, 2 barrios, 2 ampliaciones en el 87 y el 89, el Parral y San Juan, Pamplona, el Burgo de la Navarrería en 1189, Villafranca en 1191, es decir, con todos estos fueros resulta que Pamplona es la capital del reino y está perfectamente ligada con 4 ejes agrupados por burgos de francos, es decir, un eje hacia el Pirineo, otro hacia Aragón, otro hacia la Ribera Tudelana y otro hacia La Rioja. Es decir, que no solamente son fueros y privilegios, también sirve para articular un espacio, para organizarlo económicamente, porque esos núcleos de francos se convierten en mercados importantes. He puesto esta imagen de San Miguel de la iglesia de Estella porque precisamente es uno de los burgos que nace en este año 1187. Y además no solamente concede el fuero de Pamplona a la Navarrería, sino que prestigia a la capital con la construcción del edificio en que hoy estamos, de la construcción original, pues se ha salvaguardado la sala protogótica que hoy acoge las exposiciones. Pero además de estos fueros dados a núcleos burgueses, también hay 20 fueros dados a ámbitos rurales, fueros en los que se unifican las pechas, se simplifican las pechas. 12 fueros se dan sobre todo al noroeste de Navarra, estos que están en un verde más desleído, Leiza, Areso, Basaburúa, Mayor, Menor, Lerín, Larraun, Imoz, Atez, Gulina, Sorauren, Esteríbar, etc. Y los que se dan a la zona media del Valle de Larga, Artajona, Mendigorría, Larraga, Miranda, que crearán un fuero extenso, el fuero de la Navarrera. Bien, además es un rey que inicia la regulación de las relaciones del rey no ya con pueblos o ciudades concretas, sino con estamentos sociales. Y prueba de ello es la norma que regula los desafíos nobiliarios, que pasará al fuero general, y afirmaciones que en el fuero general se hacen sobre las relaciones entre el rey y los navarros, es decir, parece que el rey dicta ciertas normas pensando en el conjunto de la población. Es decir, que lentamente se va creando lo que será la base del pactismo del siglo XIII, es decir, el rey no solamente se relaciona con comunidades locales concretas o con grupos sociales, sino con todo el reino. Además, en estos años tiene lugar la penetración en ultrapuertos, apoyándose en la inestabilidad de Gascuña, donde los vizcondes locales se están oponiendo a los monarcas ingleses, donde hay una situación muy compleja, el propio monarca
Ricardo Corazón de León prácticamente se apodera de Bayona y desarticula el vizcondado de Labur, etc. Navarra aprovecha eso para implantarse en la tierra de Cisa. A partir de 1189 hay tenentes navarros en Cisa, en San Juan de Piedepuerto, se construye el castillo de Rocabruna, y esto paradójicamente no impide una alianza entre Navarra e Inglaterra. No sabemos en qué términos o en qué condiciones, pero el hecho cierto es que una hermana o una hija de Sancho VI, Berenguela, se casa con Ricardo Corazón de León, y que además el infante Sancho, el heredero, protagoniza dos expediciones en Aquitania, una contra el conde de Toulouse en 1191 y otra en 1194, quiere llegar hasta el río Loira. Lo que pasa es que le anuncian la muerte de su padre y tiene que volver. Bien, junto a esto también está la articulación de Álava, Guipúzcoa y el Duranguesado, tierra que había oscilado durante 60 años entre Castilla y Navarra, tierra en la que el monarca navarro apenas tenía un dominio directo de la corona, que estaba en manos de una red nobiliaria que oscilaba en función de sus deseos o sus voluntades. Y el peso de la corona es extraño y escaso, y era necesario cambiar la situación. ¿Cómo lo hace? Con dos medidas. Primero, creación de una red urbana. Dos puntos esenciales: San Sebastián en 1180 como puerto para el comercio de todo el reino, Vitoria como centro de la llanada alavesa en 1181. Aquí está el plano inicial de lo que era la Vitoria de 1181, y este es el documento del Fuero de Vitoria de 1181. Y junto a esto hay un cambio fundamental, que es la desintegración de la macrotenencia de Álava y su troceamiento en por lo menos 7 tenencias. Y ahí está un mapa que hizo Miquel Ramos: Portilla, Treviño, Arlucea, Vitoria, Antoñana, Buradón, Zaitegui, y la tenencia de Izorroz, que sobre todo está destinada a la zona oriental de Álava y toda Guipúzcoa. Es decir, se trocea el poder político en Álava y se ata en corto a la nobleza alavesa, porque además en los primeros años los tenentes son navarros. Cuando haya o se muestre cierto descontento, Sancho el Sabio colocará a tenentes alaveses escabinadamente con navarros. Pero el resultado de este esfuerzo de modernización es el descontento de la nobleza vasca por esa urbanización y por esa reorganización del gobierno que les quita poder. Y eso explica que en el año 1200 se incline esa nobleza vasca y con ella todos los territorios hacia Castilla. Además, Sancho el Sabio protagoniza una prudente política exterior a lo largo de 15 años. Castilla, en 1186, vuelve a intentar o vuelve a mostrar su interés en recuperar Álava. Sancho el Sabio reacciona en la Cancillería diplomáticamente, pero no hace ningún movimiento militar. Y también, cuando se constituyen una serie de alianzas contra Castilla en 1190-1191, Sancho el Sabio participa en esos tratados, pero a la hora de la verdad, cuando los 4 reinos, León, Portugal, Navarra y Aragón, deciden ir a la guerra contra Castilla, el único que no ataca es Sancho el Sabio. Es decir, está en los movimientos diplomáticos de cerco, pero no quiere una guerra con Castilla. Es ya un hombre mayor. Se aproximan los 60 años, que eso era una edad, desde luego, provecta en el siglo XII. Bien, y como epílogo podemos decir que el 27 de junio de 1194, el obituario de la Catedral de Pamplona anota que ese día, un 27 de junio, murió Sancius Illustris Rex Navarrae, el ilustre rey de Navarra. Y los canónigos de la Catedral de Pamplona distinguían muy bien. En el obituario de su padre lo definen como Pampilonensium Rex,
Es decir, que comprenden perfectamente la transformación. Bien, había recibido de su padre un reino de Pamplona cuestionado y tras 43 años y 228 días de reinado, transmite a su hijo un reino de Navarra reconocido internacionalmente. Esa es la obra de Sancho VI el Sabio, y gracias a ella Navarra sigue existiendo 8 siglos después, no solamente por ella, pero sin ella probablemente no existiría Navarra. Y un epílogo un tanto raro. Pamplona solo le ha dedicado una calle que ha desaparecido del mapa. En 1971 el Ayuntamiento de Pamplona definió como calle Sancho VI el Sabio a la que al final de Iturrama iba entre la calle Esquiroz y Fuente del Hierro. Lo que pasa es que 5 años después fue fagocitada por la Avenida de Navarra y se convirtió en una simple acera que no tiene ni placas. Hombre, después de todo lo que he dicho, yo no pediría que se quitara a nadie una calle de Pamplona para dársela a Sancho el Sabio, pero creo sinceramente que este rey que redefinió la monarquía y la unió al corónimo Navarra, bien merecería un reconocimiento público. Nada más, muchas gracias. No, con la Iglesia diocesana. Pues una relación buena. Es decir, ya he mostrado cómo en los inicios del reinado, en 1154, la Iglesia de Pamplona apuesta por él, le da un préstamo considerable. Luego después, en el año 58-59, tiene un enfrentamiento con el obispo de Pamplona, con Lope de Artajona. ¿Por qué? Porque Lope de Artajona se constituye en garante de la paz entre Navarra y Aragón, y como Sancho VI el Sabio ataca a Aragón, tiene que entregarse el obispo en rehenes a Ramón Berenguer IV, y eso genera pues una situación de conflictividad. Además, cuando muere Lope de Artajona en 1159, se abre un cisma en la sede episcopal de Pamplona. El rey presiona para elegir un candidato a obispo de Pamplona que sea favorable a sus designios, el cabildo se divide y durante 5 años hay 2 obispos y un cisma en Pamplona, hasta que al final, en 1164, se solventa la situación. Es decir, que y luego viene el gran pontificado de Pedro de Artajona o de París entre 1167 y 1193. Las relaciones con el rey son buenas, es un obispo clarividente, a la vez que un hombre de genio, pero las relaciones son muy buenas. ¿Por qué? Porque en 1189 el monarca concede el fuero de Pamplona a la navarrería, es decir, al burgo que era señorío particular del obispo, con lo cual, y además en terrenos de ese burgo, probablemente cedidos en agradecimiento previo o como digámoslo así, muestra de buena voluntad anterior, se construye este palacio. Con lo cual, los hechos, sin que haya especiales connotaciones escritas, indican que al final del reinado las relaciones con ese prominente obispo de Pamplona son muy buenas. Al menos esa es la visión que yo tengo de ese aspecto que usted plantea. Bien, el asunto es bastante más complejo de las simplificaciones con las que habitualmente se trata. Es decir, se habla mucho y
Todas las opiniones son muy respetables. Hay que analizar también la sustancia de esas opiniones, de que, o en qué manera las personas que las dan en plena libertad acceden a los textos originales que están en latín. Es decir, que sería una cuestión que probablemente hace 50 o 60 años un segmento mucho mayor de la población navarra que conocía el latín por obligación o por devoción estaría en condiciones de solventarla mejor. Yo he hecho referencia a que el corónimo Navarra ya se utiliza desde 1087. Es decir, que hay un corónimo, un nombre que se refiere a un territorio. Ahora bien, el concepto de navarrus puede ser un gentilicio o un sociónimo. En concreto, desde el año 800, que yo recuerdo, me parece que es el año 806, para mí es la primera mención a los navarros. En unos anales francos se dice que en ese año Pampinonense et Navarri, cui superioribus annis defeceran infide receptisum, es decir, los anales regios de la monarquía carolingia anotan que en el año 806 los pamploneses y los navarros que habían abandonado el sometimiento al imperio carolingio volvieron a ser fieles al imperio. Es decir, que existe ya ese concepto de los navarros. Es un gentilicio, es un sociónimo. ¿Por qué se emplea pampilonenses y navarros? Pues la verdad es que es difícil de entender o de precisar. También he dicho que hay alguna moneda que emplea el gentilicio navarrorum e incluso una que parece ser de Sancho VII por el reverso que tiene y los signos que tiene el reverso. Parece ser, no soy entendido en monedas. Bien, ¿ante qué estamos? ¿Ante un gentilicio que abarca a toda la población del reino o ante un término sociónimo? Pues hay que leerse bien el documento de 1167, que es un documento que está protagonizado por 4 personas, si no recuerdo mal. Son el conde Vela Ladrón, que es alavés y que, bueno, no tengo ninguna prueba ni ninguna demostración, pero entiendo que sería vascoparlante, desde su cuna. El abad de San Miguel y dos hidalgos o propietarios que tratan de regularizar el uso de una bustaliza. Parece una zona de pastizal para bueyes bastante amplia en la Sierra de Aralar, parece. Bien, pues ahí van dictando una serie de normas sobre lo que se tiene que hacer, qué derechos tiene San Miguel de Aralar, cómo puede llevar queso y carne, etcétera, y los bueyes que mueren dentro de la bustaliza, etcétera, tal. Y para dirigir el gobierno de esa bustaliza, que en teoría parece pertenecer al conde Vela Ladrón, pero conjuntamente con los otros 2 creadores de la bustaliza, que son también los padres de esos 2 hidalgos, pues deciden que uno de esos 2 hidalgos nombrará como un cargo subalterno a utiliza un término me parece que es una Maitzer o alguna cosa así, que no sé exactamente cómo se puede traducir en el euskera actual. Y el otro nombrará un buruzagi, es decir, un cabo o un jefe. No se definen mucho las funciones de esos 2 subalternos. Y al hablar de que
el primero va a nombrar al Unamaitzer, dice que nombrará al que en la lengua de los navarros se llama Unamaitzer. Claro, se pueden admitir todo tipo de interpretaciones, pero yo quiero hacer ver que el que está redactando ese documento y ese negocio jurídico es el conde Vela, el abad de San Miguel, ya no recuerdo el nombre, y los dos hidalgos. Todos parecen de la tierra, es decir, no tienen ningún nombre, no tienen el apellido Ros, que por ejemplo aparece en Estella desde el siglo XII, etc. Es decir, que son ellos vascoparlantes y son navarros. ¿Qué sentido tiene que digan ellos que en la lengua de los navarros se llama tal y tal? Pues da la impresión de que están hablando las clases dirigentes referidas a un cargo subalterno en manos de un campesinado. Esa es la interpretación que a mí me parece más razonable. Pero para gusto se pintan colores. Es decir, no voy a imponer mi interpretación a nadie. Es la que a mí me parece más razonable. Punto. Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión y les espero el próximo miércoles con la siguiente ponencia. Muchas gracias.